Cándido Aguilar Vargas, que alcanzó el cargo de general de división, entre otras cosas, nació un 2 de febrero de 1889 en la congregación de Palma y Montero, en Córdoba, Veracruz. Se le conoce hoy como Miguel Aguilar, antes era Palma y Montero. Bueno, pues él de alguna manera hace sus estudios de primaria en Orizaba y por situaciones muy especiales y muy complicadas deja la escuela y se va a trabajar a Atoyac como peón de una hacienda, de la de San Ricardo. Ahí es cuando empieza a tener más visión de las injusticias que había en México, de lo mal que se trataba a la gente asalariada. En una de esas cuestiones conoce a Francisco Indalecio Madero en Orizaba. Ahí empieza ese contacto con él. Y es cuando de alguna forma empieza ya a gestarse ese movimiento revolucionario en nuestra zona, e incluso él de alguna forma reunió gente allá en espera de las órdenes de Francisco y Madero para iniciar el movimiento armado. Un error de comunicación hizo que Cándido Aguilar se levantara en armas antes de que lo hiciera Francisco Indalecio Madero, firmando el 14 de julio de 1910 el plan que se le conoció como San Ricardo, e inician el movimiento armado. Y de ahí pues su vida fue muy especial, con mucha actividad. Empezó muy joven en sus labores de protección a la gente, de trabajo social, que en ese entonces no existía trabajo social como tal, pero él trabajaba mucho con los derechos de los campesinos, de los trabajadores, y pues sí participó primero en la parte de la revolución que se lideró por Madero, pero después se unió también a la de Carranza cuando matan a Madero, y pues anduvo por toda la República, no nada más en Veracruz. Participó en muchas batallas importantes, y se ganó la confianza de Carranza, que pues sí le recomendó muchas tareas muy, muy importantes, como ser ministro de Relaciones Exteriores. También estuvo parte del Congreso Constitucional, estuvo como vicepresidente del Congreso, y pues de ahí tuvo varios cargos y varias participaciones históricas importantes. En 1914 pues tenemos lo que fue la liberación de Veracruz, su trabajo, su participación en las batallas para recuperar el puerto, porque en ese momento los americanos estaban ahí, y pues estuvo bastante activo en la zona tratando de recuperar. Incluso por un poco y le hacen el consejo de guerra, porque cuando los norteamericanos le exigieron a Cándido Aguilar que desocupara allá la plaza de Tampico, él les dijo que si no abandonaban esa ciudad, iba a pasar por las armas a todos los que ahí estaban, que tenían que ver con los norteamericanos. Y malinformaron a don Venustiano Carranza, y este furioso lo mandó a llamar para formarle consejo de guerra. Y por ningún motivo lo querían dejar entrar a donde estaba don Venustiano. En un descuido, don Cándido se mete a fuerza a la habitación donde estaba descansando don Venustiano Carranza, y a la hora en que lo ve, le pide que se salga. Y don Cándido, eso nos lo relataba a mi abuelita, su esposa, sacó la pistola y se la puso en la sien y le dijo: o me escucha usted o aquí me mato. Entonces la reacción de don Venustiano, que a mi abuelita se atacaba de risa cuando nos lo comentaba,
fue decirle: no sea usted bruto, mi general, espérese, cuénteme qué pasó. Y ahí ya le explicó bien cómo estaba todo. Y bueno, pues ya no hubo consejo de guerra, desde luego. Y yo creo que fue una de las cosas que le hizo ganar más la confianza de don Venustiano Carranza Garza, pues al grado que terminó casado con una de sus hijas, doña Virginia Carranza Salinas. Porque don Cándido Aguilar Vargas, aparte de general de división, que es el grado máximo del ejército, fue nombrado comandante de la Legión de Honor. ¿Sí? Fue 2 veces gobernador en el estado, senador, ministro plenipotenciario. A él se le debe la nacionalización de la Marina, se le debe también parte del artículo 123, ¿sí? La primera ley obrera que hubo aquí, a él se le debe. El primer código del municipio libre, él lo redactó cuando era gobernador del estado. O sea, hay muchas cosas. Creo que, pues como fortinenses, como cordobeses, como gente de toda la región, debemos estar orgullosos de todos nuestros ancestros que han hecho un trabajo importante para tener lo que tenemos, porque al final de cuentas sí hubo líderes como don Cándido, pero también gente que participó en esas revoluciones, en esos movimientos, que a lo mejor no se mencionan tanto, pero que también formaron parte importante de estos movimientos. Y mi bisabuelo era el primero en reconocer la participación de la gente. De hecho, mi mamá me cuenta de los fiestones que la gente le venía a hacer en su cumpleaños. Las circunstancias de la muerte de mi tatarabuelo Venustiano hicieron que él tuviera que salir al destierro, pero aún así mantuvo comunicación con muchos de las gentes que participaron en la revolución y toda su vida siguieron en contacto. Entonces ellos también llegaban a la casa de Fortín, gente como Isidro Favela, por ejemplo, que eran amigos. Ignacio Suárez, el coronel. Ignacio Suárez, gente, Juan Barragán en su momento. O sea, digamos que el grupo constitucionalista que permaneció fiel a don Venustiano fueron gente que se acompañaron toda la vida. Entonces, Fortín también fue testigo de muchos encuentros entre diferentes gentes y tenemos que recordar, por ejemplo, también que en algún momento estuvo a punto de ser candidato a la presidencia de México, don Cándido. En el 51, él iba para candidato, pero también pudimos haber tenido un presidente de aquí, ¿no? Pues un legado, yo siento, primero un lugar un poco más organizado, porque obviamente Fortín no ha sido un municipio todo el tiempo, él participó en esas gestiones del municipio. También creo que dejó mucha gente que tenía más organización. Si recuerdo bien, la Casa del Campesino, por ejemplo, sí, ¿cómo no? Estaba ligada a los trabajos que él hizo de organizar a la gente de la región y trabajar juntos para, pues, obtener mejores condiciones. Siento que también, por ejemplo, el Palacio Municipal, él fue una de las personas que quiso que se hiciera ese Palacio Municipal, que es un palacio muy bonito. En cualquier parte de la República es muy raro encontrar un palacio tan característico, tan especial. Tiene una arquitectura muy bonita. Y poner a Fortín también un poco en el mapa, porque más que nada como le dio un poquito más de visibilidad, ¿no? Que después obviamente otras gentes contribuyeron, no es nada más él, mucha gente contribuyó y sigue contribuyendo. Algo muy importante que considero y que fue el inicio de Fortín, el primer reparto agrario que hubo en el estado de Veracruz fue aquí en Fortín y fue allá en la colonia Melesio. Por eso es que cada año esa colonia celebra con mucho cariño esa parte de la historia de Fortín. Fue el primero en el estado de Veracruz y nos tocó a Fortín, desde luego. Eso ya fue algo, pues, que dio inicio a la fundación de Fortín ya como
congregación, como comunidad, como ustedes quieran, hasta que se convirtió en municipio libre, que también él intervino para que se le nombrara municipio libre y se deslindara de Córdoba, porque recuerden que era parte de Córdoba. Él murió en México, en el Sanatorio Inglés, un 21 de marzo de 1960. Él, creo que algo que tenía muy claro, y eso es algo que nos han transmitido, pues la idea de siempre recordar lo que ha pasado para no cometer los mismos errores. Porque tanto él como mi bisabuela, educada en la escuela de don Venustiano y doña Virginia, su esposa, eran gentes que estaban muy interesadas en la historia y en la historia de México y en la historia de Latinoamérica, sobre todo como conjunto. Y es lo que siempre nos han transmitido. Hay que voltear a ver a lo que los demás han hecho y agregar, hacer cosas mejores en vez de reinventar la rueda, en vez de cometer los mismos errores. Y eso, pues lo que contaba mi bisabuelo era mucho precisamente para decir, hicimos esto, hicimos aquello, esto salió mal, esto salió bien, hay que seguirle, ¿no? Entonces creo que ese es otro legado importante. Y otra de las cosas que nos enseñaron, que tratáramos de hacer algo en la vida de provecho, porque la gente vale por lo que es, no por lo que fueron los suyos. Y eso es algo que yo creo que lo hemos ido transmitiendo a nuestros hijos y a nuestras familias. Es algo muy importante.